darme cuenta. Les decía, para empezar a pensar la unidad sonora, otra vez el eje está puesto en la identidad, es lo que no tenemos que perder de vista. Y tenemos como distintos puntos, yo no sé si ustedes pudieron empezar a chusmear un poco cuál era la propuesta que hacíamos, si pudieron aunque sea hacer una leída por encima, ¿pudieron hacerla o sí? No, muy mal, Gervasio, ¿eh? No. ¿Les resultó sencillo? La idea es que puedan, más allá de los conceptos, nos decían en la comisión anterior hay muchos ejemplos, y les decíamos que, bueno, la idea es que los puedan ir viendo de a poco, no necesariamente para hoy, pero sí porque sirven como para terminar de fortalecer lo que venimos planteando. Entonces, como referencia también para después plantear las piezas. O sea, también los ejemplos son referenciales. sí, exactamente. Y tenemos como dos grandes partes en el módulo. Una que tiene que ver con lo sonoro en general y lo sonoro en lo audiovisual, ¿no? Como lo sonoro, y otro que tiene que ver con lo radial. Antes me parece que me extendí mucho con lo sonoro en general, nos extendimos, y le pudimos dar poca atención a lo radial, que me parece que quienes elijan lo sonoro van a hacer una producción, en definitiva, que me parece que va por ahí. Eso no significa que sea más importante, sino que lo sonoro es parte, si se quiere, del lenguaje y los componentes, y lo radial le podría venir a dar un poco de estructura en términos de formato y género. Entonces, no quiero quedarme sin contar la segunda parte. Como les decía, un poco la cacería que les propusimos habla de tres conceptos que aparecen con algunas diferenciaciones, que son la cartografía, el paisaje sonoro y los testimonios. Con estos tres conceptos lo que vemos es cómo se constituye y cómo se conforma ese territorio sonoro, ¿no? Territorio literal. Y les contaba en la comisión anterior que hay un programa, porque por ahí lo conocen y es representativo, porque antes intentamos pasar un video pero se colgaba, podemos igual volver a intentar, Ceci, si querés pasarlo. Hay un programa en Pacapaca, el canal Pacapaca para chicos y chicas, que hace un poco esto que nosotras les pedimos, que es la cacería. No sé si lo conocen, pero básicamente hacen como, van a diferentes barrios o regiones y les dan un micrófono a los chicos y les piden que vayan cazando, o sea, registrando y grabando los sonidos del lugar. Al mismo tiempo que les piden no, se empieza a charlar acerca de los géneros que preponderan en esos territorios. Y a partir de eso, el chico y la chica que conducen el programa, con esos sonidos y con las entrevistas y con todos los registros que hacen los chicos y las chicas, y con los géneros musicales que preponderan, arman una canción. Se ponen letra y arman una canción, y eso es como que queda como la sistematización sonora de ese registro que se hizo. Lo que vamos a ver ahora es un video muy cortito que un poco muestra cómo suena un barrio. ¿Sí? ¿Les parece que lo compartamos a modo de ejemplo? A ver si sirve. Por ahí ya lo vieron, quienes ya leyeron el módulo, si tuvieron tiempo de chusmear uno por uno. ¿Lo comparto yo o...? ¿Podés probar? Puede ser que no corra muy bien, tengan paciencia, porque a veces cuando uno quiere compartir videos por estas plataformas no corren bien. Igual, Ceci, por lo que pasó antes, si les parece que no se escucha y se entrecorta, nos avisan y lo sacamos porque... Claro, capaz que perdemos tiempo y no tiene sentido. Vale. Ahí se ve, ¿no? Mi pantalla. Sí es importante tener un archivo porque puede, para nuestros hijos o sobrinos, le podemos enseñar nuestros sonidos que antes nosotros escuchábamos. Es que hay sonidos que yo no había escuchado porque siempre he pasado por ahí cuando los he escuchado hasta hoy. La verdad, pues casi, a veces siempre le tomo mucha importancia a los sonidos porque pueden prevenirte de algo o así. Por ejemplo, escucho un sonido extraño, pues, le pongo bastante atención. Bueno, me sentí feliz porque ya empecé a escuchar mis verdaderos sonidos, no otros sonidos que no vienen al caso.
caso, tiene que ser de mi barrio. Al día escucho pajaritos cantando y a la noche escucho grillos. Hay cosas que solo escuchas ciertos días y a ciertas horas que son diferentes a otros días. Los fines de semana, como por ejemplo, todos los días escucho lo que pasan muchos perros y solamente los fines de semana, como el domingo, ya no escucho tanto los perros. Por la mañana se venden colchones. Cada tanto que después de quejado, pueden ir apuntando, van identificando y vuelven a cerrar los ojos, vuelven a escribir. ¿Cómo se llama? Curvas, ¿cómo se llama? ¿Qué son eso? Curvas, es el 60, es el volumen que tenemos. ¿En dónde ahora? Aquí. En algún futuro los sonidos podrían cambiar y podríamos escuchar lo que antes se escuchaba, por ejemplo, mucho antes de que la Merced se cambiara al otro lado, se escuchaba la energía de los gritos y todo, y ahora en la Merced, la verdad, ya no se escucha tantos gritos, algunos se escuchan uno que otro grito, pero ya no. No sabemos si estos instrumentos ya no van a existir en otro tiempo y el archivo lo puedo tener y así puedo escuchar los sonidos de mi bar. Puede cambiar los sonidos, puede que en 50 años ya esté todo más avanzado y ya suenen otros sonidos. Escuché sonidos que a lo mejor a veces no había escuchado, no les ponía mucha atención porque decía, esos sonidos siempre los escucho, pero si los escuchas más a fondo, puedes demostrar algo, puedes sacar algo de tu mente, de imaginarte. Me sentí emocionada porque hay cosas que todavía no sabía y me sentía emocionadísima. Es bonito todo esto, pero hay veces que se escuchan sonidos extraños como de balazos, peleas y así, pero algunas veces sí escuchas otros sonidos, por ejemplo, cuando en la noche, cuando hay tranquilidad, se escucha todo muy bien y se escucha el cantar de los grillos. Recordé todo lo que ya no escuchaba yo. Sí, los sonidos de mi barrio sí son muy importantes para mí. Bueno, ¿Se yo escuchó o no? escuché todo entrecortado, no sé ustedes, pero si escucharon me alegro. Si no, igual. Yo ya lo había visto, por eso Ya lo lo había entendí. visto. Pero Bien. está bueno. Si pueden, los vean todos. Sí, Todos los igual, videos. sí, gracias. Es nuestro adjunto favorito. Sí, nada, la idea era poder mostrarles ahí que pudieran escuchar un poco cómo muestran algo similar a lo que les conté, cómo suena el barrio. Digo, como que hay algo ineludible, se nota mucho cuando una o uno se pone a hacer, como decía antes, identificar y registrar, ¿no? Y teníamos otra página para compartir que mostraba más el paisaje sonoro, en donde apretás distintos botoncitos, que no lo quiero compartir porque antes no nos funcionó, no se escuchaba, en realidad era muy bajito me parece, y sonaba, por ejemplo, las aves que son representativas de determinadas regiones, ¿no? Tendemos a pensar que, por ejemplo, quienes no sabemos nada, que todos los pajaritos suenan igual, y la verdad es que todos los pajaritos no suenan igual. Si quisiéramos representar playa, sabemos cómo suenan las gaviotas, pero si queremos representar bosque, deberíamos elegir otras aves, ¿no? Es algo que aprendí hace poco, que hay mucha cantidad de especies
más de las que suponía yo. Que pensamos que todos y todas, digan, miren lo mal que estoy, pían igual. Y no, no se pía igual. Un poco es eso. Y así como pensamos en esto, también, si ven el desarrollo del módulo, como para no extenderme, también hay como toda una conceptualización en donde se piensa lo que es el primer plano y el segundo, y el fuera de plano en términos de lo audiovisual, ¿no? Que las cosas no suenan igual, pero insisto que a mí me parece, y esto es muy personal, de que es como si tuviéramos muchos filtros para escuchar en general. Quienes vivimos en la capital federal, decía antes, tenemos contaminación sonora, al punto que como que vamos bloqueando, pero si hacemos este ejercicio inverso, que es de agudizar la escucha, probablemente podamos prestar atención a muchas cosas que normalmente es como si decidiéramos no escuchar, porque si no, medio que enloquecemos. Cuando una persona que no es de capital llega, se aturde. O sea, la palabra es estoy aturdida, visualmente, pero también sonoramente. Quienes no vivimos en el centro de la capital también, cuando vamos al microcentro llega un momento que, y yo digo la capital porque es donde vivo, digo, pueden vivir en distintas zonas y pensar en lo mismo, pero es como todo un ejercicio, ¿no? Poder identificar. ¿Identificar para qué? Identificar para poder componer algo que me muestre que hay distintos elementos que construyen una pieza sonora. Ahí Gervasio nos decía en el chat, nos daba una sugerencia de un programa que sirve para hacer podcast, digo por si lo quieren registrar y anotar, que bueno, nada, quienes mejor manejan la tecnología, también se puede hacer un podcast con un teléfono y un grabador, o sea, un grabador digo en el teléfono. Es algo como muy sencillo y ahora vamos a ir ahí. Pero bueno, no quería dejar de mencionar que hay toda una primera parte del desarrollo del módulo que está abocada a la cuestión del paisaje sonoro, la cartografía y el sonido en el audiovisual. Y antes de avanzar, me gustaría que nosotros les pedimos a ustedes, para ver si pudieron hacer este ejercicio, que hicieran un registro, o sea, la idea era la cacería en lo posible, la cacería sería el grabar, pero si no el registro de los sonidos de su territorio, insisto en la idea de territorio es en términos como simbólicos, pero puede ser en términos concretos también. Y si había alguna música, ¿sí? Puede ser un género musical, no tiene que ser una canción específica, que fuera representativa de su identidad, ¿no? ¿Hicieron ese ejercicio? ¿Pueden contarnos grupalmente una persona como para hacer aunque sea un... A ver si tenemos más elementos como para componer una pieza sonora. ¿Algún grupo lo hizo? ¿Quieran hablar? O sea, lo pongo y se escucha. A ver, pará. Sí, ponelo, a ver, ponelo así no tenés que compartir pantalla si te resulta más sencillo. Escuchó el gallo. Sí, se pasó otro sonido aparte del gallo, no se llegó a escuchar, Carmen. Ahora son los autos y los perros. Bien. Esa fue la cacería que hicieron. La hizo Walter en el barrio. Perfecto. ¿Y el barrio es el territorio de ustedes? ¿El territorio, como estoy diciendo, en términos de identidad? Sí. El Sí. barrio es donde está el centro comunitario. Perfecto. El que vive en el barrio es Walter. Estela y yo no vivimos en ese barrio. Así que él se ocupó de grabar los sonidos del barrio. Bien, y yo te hago una pregunta, en términos de identidad, ¿no? Siempre estamos en ese puesto ahí. ¿Podría haber algo, pregunto, el sonido, te estoy preguntando sin saber puntualmente, no tengo mucha información del centro comunitario que es la identidad de ustedes, o de la organización, o de la red que armaron. ¿El centro comunitario suena, aparte de barrio, de otra forma? La música que se escucha es mucho cumbia. El Bien. barrio es, o sea, es una villa. Bien. Y la música que generalmente escuchás es cumbia. Perfecto. Entonces, si ustedes tuvieran que hacer una pieza, ¿no? Si decidieran hacer una pieza sonora, más que si tuvieran que hacer, hay algo de esa musicalidad que vos estás planteando, además de los sonidos, que
tendría que aparecer, porque si yo pusiera un tango, no sería representativo de ese territorio y de esa identidad. No, Bien, no. eso es lo que estamos haciendo ahora, ir identificando elementos que conformen esa identidad sonora. Así como trajiste estos 3 que mencionás, y mencionás lo de la cumbia, bueno, habría que ver si hay algunos otros más que podrían componer esa y esa sonora. ¿Sí? ¿Quién más que quiera compartir de otro grupo? Puede ser escuchar o puede ser contar. Nosotros, Mariano. ¿se escucha? O estoy del celular. ¿Sí? Nosotros hicimos el registro, no hicimos la captura, hicimos escrito del registro de los sonidos y identificamos 2 territorios, ponele, porque uno es donde está la radio. Y un poco nos reíamos porque, por ejemplo, la radio está en el Newbery. Cada vez que hacemos programa en vivo ahí, tenemos los perros, que son los perros típicos de barrio de populares, Claro. que ladran. Viste que eso no pasa. Hay otros barrios que, una vez leíamos, siempre nos acordamos que en Revista Sudestada hay un sociólogo que escribe, no me acuerdo el nombre, pero es la sección, se llama Pucho en la Oreja. Y una vez escribía sobre los perros de distintos barrios y decía que en los barrios populares los perros ladran de noche, porque andan por ahí, vagando por el barrio, y son de tamaño mediano, y en los otros barrios, digamos, más caretas, son chiquititos, tipo Mini Cooper, o grandes como las 4x4. Y esa es una constante, que tenemos los perros ahí ladrando, y que tenemos, la radio está casi en una esquina de una manzana, y enfrente hay una cancha de fútbol del barrio. O sea, nosotros hacemos programas los sábados a la tarde, y los sábados a la tarde hay campeonato ahí. Entonces cada tanto se escucha ¡gol! De todo el barrio y toda la gente que está mirando el partido. Y esos son los sonidos del barrio. Después motos que pasan, mucha bicicleta, algunos gritos que aparecen. Pero después identificamos de todas las publicaciones y del nacimiento de la radio, y son los sonidos de la calle, pues nosotros nacimos como radio abierta en la calle, ¿viste? Y son las movilizaciones, los bombos, la bandera, los cantos populares, la sirena de policía y los tiros de policía cuando en algún momento hay cruzada o hay algún conflicto. Y esos son los sonidos que en realidad identificamos o que nos dan alguna identificación. Porque vos vemos todas las cosas que publicamos y aparecen eso. Bueno, ¿Viste? Aparecen eso, aparecen ahí los sería megáfonos de alguna movilización. Claro, ahí sería una decisión, y es un poco lo que vamos a trabajar hoy, que ustedes, si tienen que hacer una pieza o si eligen hacer una pieza sonora, sobre todo si tienen la experiencia, porque ya hacen radio y demás, digo que puedan pensar si el territorio es los perros o si el territorio es la radio abierta, y probablemente haya algo que tenga más peso o que pueda confluir también, pero estaría bueno que en algo de lo que arman puedan tener en cuenta ese registro. Digo, igual no tiene que ser literal. Digo, Carmen nos mostró un gallo. No hace falta que en el podcast ponga un gallo. Algo que le parezca que va, porque hace, no sé, una escena del gallo. Yo les decía un poco en la clase, Claro. en el encuentro anterior. Sí, en la clase anterior. Nosotros, mirá, ¿sabés qué? A ver. Nuestro proyecto se llama El silencio no es salud, que es lo que estamos pensando. Y en realidad lo que vamos a hacer estamos encarando todo para el proyecto. El flyer como para el proyecto, que son una serie de programas en vivo, más 3 radios abiertas, más los podcasts, todo, digamos, con el tema de la salud y de la salita del barrio. Entonces como que estamos pensando que todo esto no sea funcional, estas otras producciones, para ese proyecto. Así que vamos por ahí, vamos mezclándolas. Sí, Claro. sí, esa es la idea, digo, podría ser que alguien lo esté pensando como ustedes, que aparte como mencionás, que no es todos los casos, ya tienen como una radio, y puede ser que un proyecto comunicacional vaya por otro lado y estén pensando las piezas en términos de identidad de la organización o de la red. Digo, las dos cosas son válidas. Por eso es el último punto, es el punto que está en el TIC, pero medio aparte, o sea, no tiene que ser la identidad del proyecto, tiene que ser la identidad de la organización red, o si todo te confluye y cierra, perfecto, va a ser mucho más cómodo. Ustedes tendrán como, tal vez en términos radiales, tendrán esa ventaja respecto a otros grupos, porque imagino que van a elegir lo sonoro, no lo audiovisual y otros grupos distintos. Lo que sí me parece es que deberían pensar, en función de lo que vamos a hacer, que de todo esto que venimos viendo les suma y les aporta a la pieza en particular para pensar la identidad, y quién sabe en el largo plazo a la radio también, ¿no? A la radio y a los programas, y tal vez, yo les decía antes, puede haber una redefinición
de las identidades con todos los aportes que esperamos hacer como desde la diplomatura y desde el módulo en particular. Así que un poco era este registro. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Si no, avanzamos. Que tenga ganas. Yo tengo como de tres lugares, porque mientras que iba escuchando, me iba acordando de los sonidos, tanto donde está la cooperativa, está en el medio del centro. Y los sonidos particulares que hay ahí son, por ejemplo, hay un colectivo de entretenimiento que se llama Bolitas, que va la gente, lleva a sus nenes y nenas, y niñes, y van ahí, van como unos municotes gigantes haciendo un city tour por Mar del Plata, por el centro de Mar del Plata, bailando y haciendo algunos juegos, todo. El tema es que cuando corta el semáforo, queda en el medio, y muchas veces queda en el medio, y antes la sala estaba adelante. Entonces, mientras estaba la función, estaban haciendo una prosa de la función, y se escuchaba Hilari, atrás, o sea, al palo, porque tienen, o sea, no está cerrado, eso tienen todas las ventanas abiertas. Entonces está la función adentro y el Lolitas afuera. Después los basureros, o sea, los recolectores, perdón, de basura, también lo mismo, compactan, y cuando quedan en el semáforo, compactan donde compactan. No es que llegan a la esquina y dicen, bueno, acá compacto, porque soy recopado. No, compactan ahí, así que el sonido de eso también. Después las vecinas de barrio que se van a las casas, está justo en la mitad de la cuadra, van y vienen, y van con la compra, o vienen, o si no, se encuentran, y dicen, chola, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Bueno, eso también pasa mientras está la función. Y después, también, digo, está cerca de la municipalidad de Mar del Plata, y entonces las movilizaciones también, o sea, hace que los autos vengan más porque por ahí hay algún corte o hay restricción o están manifestándose, reclamando, y crece el caudal de colectivos, de bocinas, de movilidad motora. Y después, cuando se va al barrio a trabajar, a hacer funciones, lo que sonoramente lo que escuchamos es los autos, porque se hacen en las calles, en la vereda, en los comedores, en los garajes de las casas. Los llamados de las personas, que son muy particulares, porque puede ser por teléfono, puede ser a grito pelado, y así convocan. Entonces así traen a los nenes y a las nenas, así traen a las madres, o van convocando para venir a hacer la función. Y después, bueno, también la música. Muchas veces nos ha pasado de estar haciendo una función y el vecino o la vecina está escuchando música un sábado a la mañana o al mediodía o comiendo con la familia afuera, y está escuchando la radio o está escuchando folclore o cumbia o lo que le guste escuchar. Y después nos ha tocado también jugar en lugares donde atrás pasaba otra cosa. Como nosotros no usamos escenario, lo hacemos solo dándonos vuelta, eso sería como... ahí no hay acción, y cuando damos vuelta accionamos. Vamos con vestuario y sin otra cosa que el vestuario y el trabajo y la obra. Y bueno, atrás puede estar jugando a la pelota, puede estar, no sé, construyendo una pared, lo que sea. Nosotros, donde nos dan el espacio de trabajo, lo que está atrás es parte del paisaje también. No está dentro de la obra, pero está. Bien. Y bueno, todo lo que relataste, tu relato de recién, hizo que yo estuviera en el lugar que vos me estás relatando, exactamente. Entonces, es un poco, y es lo que les quería decir antes que se me pasó, es, para mí la radio y lo sonoro es como el libro, ¿no? Como que lo que hace es desplegar la imaginación. Y para que esa imaginación, lo decíamos antes también, como que hay ciertos lenguajes que son, sobre todo cuando aparece la escritura, ¿no? Me parece a mí, o cuando aparece la palabra en este caso, como que recorta un poco el sentido, lo clausura. Entonces yo, si vos le pongo un título a un corto, ya me está clausurando lo que tengo que ver ahí. ¿No? Es como una obra de arte, yo una pintura y me dice el nombre, ya me lo está direccionando. Yo pienso que con lo sonoro, digo, aparece algo muy similar al libro porque aparece la imaginación y no tengo que la clausura, voy a decirlo, perdón para quien piense distinto, digamos, igual puede ser un debate, en otro momento, en otra clase, en otro módulo y en otra vida, digo, no clausura, porque abre como el libro, ¿no? Yo me fui imaginando todo lo que vos me ibas relatando. Me lo imaginé como me lo imagino yo. Y un poco la radio, o lo sonoro, radial, es eso. Siempre uso una frase, yo mucho cuando trabajo con chicos y chicas, que es hablarle al oído para que vea. Y yo voy a relatar una situación periodística, ¿no? Imagínense que soy cronista y estoy contando en la radio una manifestación, no la voy a contar de la misma manera que si tuviera una cámara y también hice un recorte, ¿no? Hago un recorte, muestro una parte según la ideología de mi medio y hago un relato. Ahora, si yo lo tengo que contar por radio, soy los ojos de esa radio, que obviamente ahí también hay ideología, posicionamiento y demás,
pero yo tengo que lograr que quien no está en ese lugar pueda ver lo que yo estoy viendo, o lo que yo quiero que vea, no importa, el punto es el mismo. Hay algo de todo lo que vos fuiste describiendo y que fueron describiendo los demás, que hace que nos lleve a ese lugar. Cuando ustedes armen la pieza, quienes elijan hacerlo sonoro, y más allá de elegir hacerlo o no lo sonoro en términos del autorretrato, cuando piensen en el ejercicio de esta unidad, la idea es que nos lleven ahí, a la identidad, ya sea en el territorio mismo, como decía antes, el territorio geográfico, o el territorio abstracto. Y esas también son decisiones. No significa que con el caso de Carmen con los gallos, o en el caso que dijiste vos, tenga que estar, pero sí puede ser un sonido interesante, ¿no? Que vos pongas a la vecina, que vos pongas a, no sé, esto, que pongas lo otro. Ese mix a mí me lleva automáticamente a ese lugar. Entonces, cuando vos me digas el nombre del podcast o de la producción, yo no solamente voy a estar dando bolilla al nombre, al título que le pongas, sino también a cómo suena ese lugar. Y si ahí hay incoherencia, no me suma. Y si no me aprovecho los elementos que tengo del lenguaje sonoro, que vienen a ser, por ejemplo, en este caso, los sonidos del barrio, estoy desaprovechando algo que estéticamente me ayuda un montón. Y mirá la diferencia que es cuando Carmen contó y dijo lo de la cumbia, ahí ya le está dando todo un matiz que vos no puedes hacer un programa que sea un embole. Haces un programa, un podcast, un informe, un recorte, que sea un embole, y le metes atrás, no sé, a Gilda, ahí vas a tener una contradicción no solamente estética, sino que, o sea, Gilda ya te levanta. Si yo hablo monocorde y no le pongo color, es ponerle color lo que estamos haciendo. Así como antes Jessie hablaba de los colores en las paletas, es la paleta sonora esto. Y el color se pone con la voz, esto que voy a decir me estoy anticipando, pero son los elementos que tenemos en el lenguaje radial o sonoro. Voy a decir radial, porque hago un esfuerzo para decir sonoro, les soy muy sincera. En el lenguaje radial, que son 4, es la voz y su intención. Uno tiene intención cuando habla, ¿no? Por eso digo que no es lo mismo lo monocorde que la intención de, no solo lo que digo, sino el cómo lo digo. El silencio, que cumple una función central, que quienes hacemos radio sabemos que puede ser error o puede ser intención también. Una cosa es el error técnico y otra cosa es, el error técnico es un problema en la radio, ¿no? Porque estamos al aire y de golpe aparece el silencio y quien está del otro lado dice, ¿qué pasó? Digamos, desestabiliza. Y otra cosa es cuando yo lo uso con intención, ¿no? De generar suspenso, de decir, bueno, vamos a seguir después, depende el género con el que esté trabajando. Después son los efectos, que es un poco lo que hicimos con esta cacería, y después es la música. No podemos elegir cualquier canción. Digo, cualquier canción o cualquier ritmo, ¿no? Cualquier género musical. Digo, a veces la letra, muchas veces es el nombre del título de un programa radial. Aprovechamos que una canción se llama así, y que nos gusta y que nos copa lo que dice, y le ponemos en un programa y cierra todo. A veces las cortinas musicales se hacen para los programas, pero digo, son todas decisiones que no son ni más ni menos que como cuando pensamos que las dices. No estamos pretendiendo desde acá que ustedes hagan una radio, pero sí que puedan pensar, si ya tienen una radio o un programa, que puedan repensar la identidad a partir de los elementos. Estamos viendo el ejercicio inverso. Pero si yo mañana como organización decidiera poner una radio, sí, que se hacían en los radioteatros, dice Claudio. Claro, rescatar la construcción sonora que se hacía en los radioteatros. Sí, tal cual. Si pudiera hacer eso, Disculpa. tendría que pensar, no sé quién habló, pero ya creo que Ismael, ahí te doy la palabra. Tendríamos que pensar en todos estos elementos. Entonces están las decisiones, y esas decisiones son, obviamente, siempre son ideológicas, son políticas. Ahora vamos a ver justamente la idea de la radio comunitaria y de los nombres de los programas y de las radios y las grillas de los programas, pero al mismo tiempo también nunca perder de vista en la sonoridad, ¿no? Que parecería que es como el ornamento, pero para mí no es el ornamento. Es como central. Sí, Ismael. No, quería decir que es increíble, ¿no? Cómo a veces se te disparan las ideas y las cosas después de estas aclaraciones. Pues yo decía, ¿y cómo transmito yo los sonidos de la discapacidad? Porque es un tema, ¿no? Claro. Y automáticamente me puse a pensar, claro, yo como persona con discapacidad visual, cada paso que doy pico el bastón. Si adelanto el pie izquierdo, pico el bastón a la derecha, que es donde va a ir mi próximo pie, y si adelanto el pie a la derecha, pico hacia la izquierda. Entonces a cada paso yo voy picando el piso con el bastón.
pero también tiene sonido la silla de rueda cuando se desplaza. Encima hay dos tipos de silla de rueda, la común y la que es eléctrica. También tiene otro sonido distinto la persona que usa muletas y otro sonido totalmente distinto quien usa un bastón cañadinzo. Entonces hay siempre un sonido que caracteriza aquello que queremos decir. Exacto, Mirá, mirá eso. tal cual lo decís, y está buenísimo que vos lo puedas pensar desde tu propia experiencia y tu propio registro, porque mi registro, si yo laburara con discapacidad, sería muy distinto al tuyo, porque yo puedo hacer un esfuerzo de escucha, pero no tengo la experiencia, y vos tenés como la experiencia permanente, porque es la vivencia. Entonces, digo, me parece que está buenísimo lo que decís, que lo aclarás y explicás, y que lo podemos, como decís vos, llevar a todos lados. En realidad todo prácticamente suena. Yo hago este ejercicio con los chicos y con las chicas en el jardín, en la primaria, en la secundaria, depende la cantidad de filtros que tengamos en la vida, van a escuchar más o menos. Se entenderá que los más chiquititos escuchan más y los más grandes escuchan menos. Esto es literal en la vida, ¿no? Pero digo, en particular en la cuestión de cacería sí, porque tenemos como más libertad para escuchar. Después la vamos como, de alguna manera pienso yo, como coartando, esto que decía de poner filtros, a veces ni nos damos cuenta, porque si hacemos el esfuerzo de sentarnos a escuchar, seguramente nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las cosas suenan. Por ejemplo, en el caso que dio Ismael, si yo quisiera armar un radioteatro, anclando con lo que dijo Claudio, y quiero hacer típica, ¿no? El radioteatro, que recopa a los chicos, de terror, que entra a una casa, y esto suena de madera, yo de hecho siempre les digo, cuando hacemos radioteatros, que hace un montón, que está buenísimo, que agarren los enlatados de los sonidos, pero que es mucho mejor que los efectos sean reales, que los hagamos. Porque después terminan poniendo que entran a una, no sé, una mansión con un piso de madera, vieron como toda esta lógica, y se escuchan los tacos en el mármol. Y eso ya me corta, si yo tengo el registro del taco en el mármol, la verosimilitud de entender lo que me están queriendo contar. Para los chicos nada, pero para quienes tenemos como otra experiencia de vida, distinguimos mármol o lo que sea, o un piso de cerámica de la madera, ¿no? Entonces, digo, para mí los efectos siempre mejor hacerlos de este modo, de esta cacería que hicimos, que agarrar los enlatados, porque en general no son representativos justamente de la identidad y del territorio, sino que son como globales. Los efectos son globales también, entonces está bueno hacer esto, está bueno primero identificar, hacer el registro, y después pensar cómo utilizarlo. Un poco eso es lo que decía. La idea es que ahora lo que vamos a hacer a continuación, vamos a charlar un poquito de esto, así cuando se corta ya arrancamos con los ejemplos. La idea es pensar en la idea de radios comunitarias. No sé si se acuerdan que en la primera unidad trabajamos o vimos Asparco, ¿se acuerdan? Como la red de radios comunitarias, y un poco ahí aparecían como los principios y las concepciones de lo que es la radio comunitaria, la radio popular, y aparecen armados justamente como una red, ¿no? Un frente de radios que tienen determinada concepción que claramente se aleja de la idea de las radios comerciales hegemónicas. ¿Qué es para ustedes la radio comunitaria? ¿Cómo es lo comunitario de la radio, lo popular de la radio? Yo voy a hacer breve. Yo viendo todo el material, no leyéndolo, pero viendo todo el material pude volver a definir, porque yo pensaba que solamente lo popular era lo territorial, lo barrial, el medio de comunicación, o en este caso, el medio de comunicación popular, para el desarrollo de visibilizar sus preocupaciones, sus desafíos, sus desigualdades, y no. Hay uno de los videos que trabaja, por ejemplo, una de las cooperativas radiográficas, y ahí fue como, mirá, y digo, ampliar un poco más esta cuestión de la comunicación popular o la radio comunitaria. Ahí me sirvió bárbaro ver todo el material, después leerlo seguramente, pero ver todos los videos que mandan. Perfecto. En ese sentido también, y un poco en línea de lo que dice Ernesto, la idea es pensar que las radios comunitarias, los objetivos son muy distintos a los objetivos que tienen las radios comerciales, ¿no? En general son sin fines de lucros, en general a veces son de organizaciones, como es el caso de FM Riachuelo, que es el ejemplo que íbamos a ver, y en el caso de Radiográfica es otro de los ejemplos que íbamos a ver que vos planteás. FM Riachuelo es una radio que está vinculada con una organización política partidaria. Radiográfica no está necesariamente
vinculada con organización política partidaria, pero sí tiene un posicionamiento en este momento político partidario, pero que fue en su generación, que es el video que vos viste, que cuenta cómo surgió a partir de la recuperación de una fábrica. Entonces, hay algo de esa identidad que se va plasmando, siempre también, eso me parece algo que tenemos que tener en cuenta, hacemos un análisis general que tiene que ver con el origen, y después, como todo, digamos, muchas veces va mutando, ¿no? Radiográfica hoy no es lo que era radiográfica hace más de 10 años atrás. FM Riachuelo, como decía, su origen es a partir de la organización política Los Pibes, entonces hay algo de esa impronta que está muy clara, y ahora lo vamos a ver. ¿Qué querías decir, Ernesto? ¿Algo más? Esto sí, digo, por ahí la la comunicación popular, digo, entre la diferencia entre Bajo Flores y Radiográfica es que Bajo Flores sí tiene una incidencia territorial, porque ellos además trabajan haciendo escuela de fútbol, apoyo escolar, plástica, dan cosas ese testimonio. Pero digo, y a diferencia de Radiográfica, que puede ser que el hilo o la raya sea muy finita, entre pasar de un lado, de estar en la comunitario y pasar a otro lado. Sí, es exactamente como le estás diciendo, sin hablar mucho de los compañeros y compañeras de la radio. Yo trabajé muchos años ahí, pero hay algo de lo que vos decís que pasó de ser para mí también como más, empezó siendo como más territorial, y ahora diría que, para poner un término que se entienda, es como más global. Entonces las noticias son más de otro tipo. Cuando veamos FM Riachuelo, más allá de la cercanía o no que nos genere, aparece algo más del anclaje territorial y del barrio, ¿sí? O sea, se llama FM Riachuelo, ahora la vamos a ver cuando... No quiero mostrarles ahora porque se nos va a cortar. Está en el barrio de La Boca, vamos a ver en el logo que, como decíamos antes que lo vimos, está como el fileteado. De hecho, la imagen del banner vamos a ver que es como una especie de sombra de la organización, que van a ver que están con las banderas. Yo ahora les voy a mostrar todo. Y está como el puente del Riachuelo. Entonces ahí ya tiene como es como medio difícil porque aparte se llama FM Riachuelo, ¿no? Ahí hay algo que... Pero podría ser FM Riachuelo y pasar lo mismo que con Radiográfica, que estaba anclado en la idea de fábrica recuperada, y después, en realidad, que termine hablando de manera como más amplia, como decís vos, y no tanto con la incidencia en el territorio. Profe, hago una aclaración. Alumna Souto tuvo que ir a la sala con trámites y trabajo a la sala, por eso me quedé yo en el Zoom y ella no se pudo conectar. Tenía que hacer esa aclaración. Dale. Bueno, ¿les parece que salimos así, ya volvemos a entrar y seguimos de corrido? Porque se va a cortar cuando siga hablando.